Gracias, Brian. Hola, Raúl. Hola, Mica, ¿cómo estás? Bien, ¿y ¿Cómo vos? andan? Viento, De acá. una. Estábamos ¿Cómo? escuchando Pescado Rabioso mientras te Vamos, esperábamos. ¿A bien vos te ahí, rock and gusta? roll. Justo venía escuchando eso hoy. Ah, Había mira salido vos. un rato, estaba escuchando un poco. Sí, 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 sí. Me parece muy bien. Bueno, Raúl, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 bien. Ahí, con cierto grado de tensión, de preocupación, Ujú. la situación y, bueno, bastante activos por la situación que tenemos en las fábricas. ¿Qué pasa? ¿Te da el sol? ¿Qué? ¿Te da Sí, fuerte el sol ahí? pero Ah, No, pero entra la luz, pero no me da el sol. Está hermosa la tarde. mirá, Yo no estás sé vos, pero yo radiante. me quiero morir, porque, o sea, amo el otoño. Y está hermoso el día. Y la cuarentena, y vos decís, pero, Caramba. caramba, injusto. Sí, 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 sí. Se complica, da mucha bronca. Aparte parece que los días estuvieran lindos a propósito. ¿Viste? Hoy Sí, hablábamos de ni eso hablar. con el kiosquero. Le digo, este Ah, otoño es el más lindo de mi vida. Me dice, bueno, eso te parece a vos. No, lo que estábamos hablando mientras estábamos esperando que te conectes, es que bueno, que el presidente, el sábado mientras nosotros estábamos haciendo un vivo con el Gitano, que es un rapero de Neuquén, de Villa Seferino, y donde bueno, estuvimos intercambiando un poco de cómo estaban, digamos, viviendo la cuarentena, muchos pibes de él, muchos pibes como él, no solamente artistas, sino también trabajadores. El presidente Alberto Fernández estaba anunciando que se prolongaba la cuarentena, que era algo que ya sabíamos, pero que oficialmente el sábado por la noche, no me equivoco, anunció que se prolongaba hasta el 26 de abril. Y fue una conferencia que nosotros dijimos que un poco la íbamos a analizar en los vivos, y que llamaba mucho la atención de una de las frases que dijo, y que la verdad que a mí por lo menos me impactó, y sé que a mucha gente, que prefería 10% más de pobreza que 100.000 muertes por coronavirus. Y a mí la sensación es que esos números siempre se refieren a nosotros, pocos se refieren, digamos, a otro sector, digamos, de la sociedad, más, para hablar más claramente, la clase empresaria. Entonces siempre, digamos, los números los terminamos poniendo nosotros, las consecuencias las terminamos pagando nosotros, y queríamos charlar y empezar a charlar este video con vos un poco acerca de estos dichos de la conferencia de prensa de Alberto. Hola, Lef, un beso grande. Hola, Mari, Pelli, bienvenido. Bueno, un gusto estar conectado. Sí, mira, en realidad no se pueden hacer análisis superficiales respecto de esto y que mucha gente dice realmente lo que piensa con todo el cinismo y la hipocresía que tienen encima, ¿no? En primer lugar, yo estoy como muy en sintonía de pensar las causas de esto también, ¿viste? Que no es que llegó, porque algunos dicen, bueno, pasó. Y esto no pasó, o sea, no es una cosa natural, no es parte de un ciclo biológico, no es no sé, una lluvia de verano. Las causas de esta pandemia tienen origen en la voracidad capitalista, en la destrucción de la naturaleza, en la falta de respeto al medio ambiente. Y están haciendo pelota al planeta. Hay desarrollos industriales en lugares vírgenes, en lugares donde no se debiera respetar los procesos naturales, sin embargo hay una superexplotación brutal. Y esto es básicamente lo que da origen, digamos, a este tipo de pandemias, de enfermedades. El otro día leí un artículo muy piola en un blog que en Ideas de Izquierda de los domingos, que sale muy bueno, muy buenos análisis, no solamente de nuestros compañeros y compañeras, sino también tomando a otros autores de distintos lugares del mundo. Leía un artículo de Engels, justamente, hablando de esto, ¿no? Cómo la voracidad capitalista hace que se produzcan fenómenos aberrantes luego, ¿no? Esto, mismo en el continente americano, con la colonización de los españoles, trajeron epidemias, trajeron enfermedades que dejó el tendal de hermanos originarios en todo el continente americano, porque no tenían la defensa de una civilización, entre comillas, que venía a colonizarte, trayéndote y transmitiéndote también todas las enfermedades. Es decir, no se respeta, ni siquiera se planifica, ni se tiene en cuenta, digamos, bueno,
todo lo que tiene que ver con la evolución de la vida misma, ¿no? Entonces, esto yo creo que vale decirlo, es importante decirlo, Sí, porque está muy bien. además, claro, y esto impacta además una pandemia como esta en sistemas sanitarios a nivel mundial absolutamente privatizados, mercantilizados, donde todo es un negocio, todo es guita, todo es plata, y si no tenés, como bien decías vos, ¿no? Esto no le pega a todos de la misma manera. Siempre que se refieren prefiero 10% más de pobreza que a que 100.000 muertos, la mayoría los ponemos nosotros, siempre, los pobres y los muertos. Y entonces, es de una alta hipocresía. Yo creo que la otra vez Cristian Castillo decía algo en pocas palabras muy sencillas, es decir, detenerse ante la propiedad capitalista en esta pandemia es, de alguna manera, salir derrotado de la misma. Es decir, si la queremos afrontar verdaderamente a fondo, si queremos evitar las muertes, o por lo menos la mayor cantidad, si queremos abordar esta crisis poniendo todos los recursos, hay que tocarle los capitales a los grandes capitalistas, hay que tocar la propiedad privada. Si nos detenemos ante la propiedad privada, estamos muertos, literalmente. Entonces yo creo que las cosas que más vengo pensando, no se puede hablar, no se puede entrar con medias tintas ni con cosas. Es terrible lo que se viene, ¿no? Estos días atrás me mandaba un audio un laburante, un petrolero, me decía, Godoy, ¿qué hacemos con esto? Es decir, no un audio de Pereira diciendo que hay 20.000 obreros en la casa que van a pasar a cobrar un tercio o un cuarto de lo que cobraban. Ahora estaba escuchando las noticias hace un ratito, Caló, el secretario general de la UOM, anunció que los trabajadores que estén suspendidos van a cobrar el 70% del salario, y va a ser menos porque pierden horas extras, premios, etc. Sí. O sea, ya hoy nos están haciendo pagar la crisis. ¿Y con qué te ayornan? ¿Con qué te conforman? Bueno, no va a haber pago de la deuda hasta el 2023. Mentira, se ha pagado más guita en deuda externa, se ha puesto más plata en estos meses en desembolso de pago que lo que se ha puesto en un sistema sanitario que está, en riesgo absoluto. Sí, obviamente. Bueno, de hecho, la noticia del hospital italiano, la verdad que es estremecedora, digamos, muchos trabajadores de la salud hoy están contagiados. 34 creo que más o menos había leído hoy en el diario, y la verdad que es estremecedor y lamentable que un gobierno hoy apueste, digamos, a pagar la deuda externa y no a sostener un sistema de salud que hoy lamentablemente está totalmente vacío y que le están poniendo mucha garra a los trabajadores en primera línea, los trabajadores de salud, todos ellos, y la verdad que es lamentable que estas cosas tampoco se discutan en las conferencias de prensa. Por ejemplo, Fernando Rosso, que es un compañero también que escribe en La Izquierda Diario y que es impulsor de uno de los programas de radio que sale en todo el país, que es El Círculo Rojo, decía una cosa que a mí me parecía muy interesante, que decía, bueno, ningún periodista de ningún medio le dijo al presidente por qué hay despidos, por qué los despidos de Techín, las 1.500 trabajadores y sus familias hoy se quedaron en la calle, por qué no habló de los pibes de las casas rápidas de comidas y esas franquicias que hoy están recortando los salarios. ¿Por qué no habla de eso el presidente? Pero sí, digamos, yo creo que en parte sintetizó un poco con esta frase del 10% más de pobres y 100.000 personas que prefiere esto, ¿no? 10% más de pobres y no 100.000 muertes por coronavirus, que como decíamos, terminamos poniendo esos números de esas muertes y los pobres somos nosotros. Bueno, para los que se van sumando, estamos charlando con Raúl Godoy, él es obrero de Sanón, ex diputado provincial por el Frente de Izquierda, por el PTS acá en la provincia de Neuquén. Y bueno, un placer. Ahí, bueno, un poco charlábamos de Raúl sobre la última conferencia de prensa. Y bueno, uno de los países que hoy también está haciendo noticia y tapa de diarios en todo el mundo es Estados Unidos, que dio un salto cuantitativo y cualitativo en términos de coronavirus. Vimos cosas comunes, ¿se escucha? Vimos cosas comunes, 30.000 muertos. La verdad que es alarmante ver estas noticias en un país como Estados Unidos. La verdad que no sé qué opinás o qué pudiste ver, cuáles fueron tus sensaciones, pero es algo alarmante de que un país, el corazón del imperialismo, el desprecio y la negligencia estatal que existe en ese país.
Sí, bueno, totalmente. Que el gobierno de Trump asumió ya en forma polémica, es un tipo tan de derecha y tan facho que muchos decían volver Obama, ¿no? Como si fuese la solución. Pero bueno, el abordaje que hizo de la pandemia primero fue acusar a China, fue cambiando, ¿no? Fue cambiando de un lugar a otro, pero hasta mismo, digamos, gobernantes de condados que le decían basta, o sea, de su misma política, porque la política errática que ha tenido, en lo que no le erra nunca, en lo que no se sale nunca, es del desprecio por la vida de los laburantes. El otro día salieron entrevistas muy fuertes a una compañera enfermera, no sé si la pudiste ver, de hospitales, del Hospital Monte Sinaí, un hospital muy importante que se estaba manifestando y tuvo mucha repercusión porque esta compañera que es enfermera, que es de la corriente de Les Boys, de una corriente hermana del PTS en Estados Unidos, la compañera decía las condiciones en las que estaban trabajando, el desastre que estaban haciendo con la política sanitaria, digamos que uno de los candidatos ahora en las internas que están llevando adelante en Estados Unidos había hablado una idea vaga de fortalecer el sistema público de salud y al tipo lo hundieron. A Sanders, ¿no? Lo sacaron, le dijeron, vos callate la boca. Lo sacaron incluso como candidato demócrata, lo hundieron, porque había hecho un atisbo de declaración alrededor de la necesidad de reforzar el sistema público de salud. O sea, hay una política criminal respecto a esto, ¿no? Y un país que gasta, como Estados Unidos, los millones y millones y millones de dólares en armamento, en mantener tropas de ocupación en distintos lugares del mundo, flotas con misiles nucleares, es decir, un país como ese, bueno, la salud pública poco le importa, digamos, ¿no? Toda la inversión y la guita está puesta en cómo seguir dominando el mundo y saquearlo, más que cuidar inclusive a los mismos laburantes, ¿no? Porque en Estados Unidos, bueno, hay una clase obrera inmigrante fuertísima, hay hermanos latinoamericanos en Estados Unidos, una población bastante importante, es decir, y bueno, todo de alguna manera, la clase obrera baja, los inmigrantes, los negros y todo, son los más marginados, los más discriminados, y yo creo que van a ser la mayor cantidad de muertos también en esta pandemia. El 40% de los contagiados son latinos, que hoy es la primera minoría en Estados Unidos, o sea, evidencia la desigualdad social y profunda que existe en el país. Mira, no tenía ese número, pero ya por percepción imaginaba que iba a ser así. Uh-huh. Sí, aparte, los peores laburos y todo eso, porque uno ve la situación, pero ya aparte la cantidad de desocupados, ¿no? Están hablando de millones y millones de nuevos desocupados e indigentes en Estados Unidos. Digamos, ya se está anunciando un número gigante ahí. Y si eso pasa en una potencia imperialista como Estados Unidos, imagínate lo que nos queda en Latinoamérica. Digamos, y lo que queda totalmente para los países subdesarrollados, digamos, que somos dependientes, que tenemos economías y países absolutamente colonizados. Imagínate que bueno, la que se viene. Por eso es tan importante el tema de la organización. Hoy mencionabas vos la de los miles de pibes y pibas precarizados, de casa de comida rápida y todo eso. Hay que prestarle mucha atención a esos pibes y pibas porque son la punta de lanza, de alguna manera, de jóvenes de la juventud que se empieza a organizar. Y hay que bancarlos. Hay que bancarlos a muerte, porque justamente no tienen representación legal, no tienen representación sindical, no tienen, o sea, prácticamente a nadie les importa, digamos, ¿no? Sin embargo, para nosotros es la clave, esta juventud precarizada que empieza a organizarse y que de alguna manera yo creo que va a llamar la atención de los trabajadores que tienen trabajo, que tienen sindicato, y que hoy los sindicatos y todo están pintados al óleo, ¿no? Porque son todos peronistas, son todos amigos Alberto, son todos Alberti, ¿no? Son todos los que nos llamaron a votar a este gobierno, que es un gobierno capitalista, que cuando tiene que elegir, obviamente va a elegir, como está eligiendo ahora, sí, salvar a los grandes empresarios, y por ejemplo ahora, en todo lo que va de este tiempo, ni siquiera ha salido una asignación, digamos, un subsidio, un salario de cuarentena para los millones de trabajadores que no pueden laburar, que no te dejan por la cuarentena, pero que a su vez no están cobrando un mango. Digamos, esto es un desprecio enorme.
No, que a mí me parecía interesante empezar por Estados Unidos, porque justamente es el corazón del imperialismo, es el país imperialista por excelencia ahora, hace muchos años, pero que, digamos, es una receta vieja en todos los países, tanto imperialistas como semicoloniales, la reducción del presupuesto en la salud. Evidencia y demuestra el desinterés por parte del capitalismo de nuestra salud, de la salud de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes. Entonces, es una ecuación sine qua non, digamos, de la reducción del presupuesto de salud y cómo, digamos, en Argentina, en el país que ahora, digamos, estamos viviendo nosotros, cómo eso, digamos, se siente profundamente y cómo, digamos, los gobiernos apuestan a qué intereses vamos a resguardar y qué intereses vamos a tocar. Por ejemplo, el martes, Nicolás del Caño, junto a Romina del Pla, que son compañeros, diputados nacionales, en el Congreso Nacional presentan un proyecto de ley para tocar justamente esos intereses. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata el proyecto? Sí, bueno, hay todo un debate porque ahora también es que como un sector del oficialismo también empezó a hablar de tocar, de hacer un impuesto a las grandes fortunas y demás, como un hecho, como una cuestión casi demagógica, pero de todo lo que ellos piensan recaudar en este impuesto que empiezan a poner, es mucho menos de lo que se ha pagado y de la plata que se ha fugado del país, digamos, mucho menos que eso, es menos. El nuestro es un proyecto para verdaderamente tocarle los intereses a las grandes fortunas, pero de verdad, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que los tipos como Blaquier tengan acobachados millones de litros de alcohol y no hay alcohol en gel, digamos, para producción de alcohol en gel? Y yo esto te lo digo, mira, muy cerquita, Mica. Acá nosotros, desde la gestión obrera, hablamos yo hablé personalmente con el rector de la universidad, con el decano, con el rector, con Crisafulli, para decir que nuestra gestión obrera se quería poner a disposición del comité de crisis para la fabricación del alcohol en gel y de poner también nuestra mano de obra. En la fábrica tenemos laboratorio, tenemos compañeros electricistas, compañeros electrónicos, compañeros mecánicos, compañeros que podrían colaborar con la reparación y mantenimiento de respiradores. Se podría fabricar. Bueno, pero ¿qué me dice el rector? Que no le llegan insumos. No llegan insumos ni siquiera a la universidad. La universidad tiene toda la capacidad y la disponibilidad ahora, desde hace 15 días, para fabricar alcohol en gel, ¿no? Barato acá para la región. No le llegan insumos. No Claro. le llegan insumos. Es increíble. Digamos, entonces, si no se tocan esos intereses especulativos, digamos, y esto va ligado a los impuestos a la grande fortuna, etcétera, pero yo te quiero dar pequeños botones de muestra, porque de alguna manera grafican, no es una cuestión general impuesto a los ricos. Ayer hablaba con mi vieja, con mi mamá, una jubilada de la fruta del galpón empaque, ¿no? Mi vieja tiene casi 80 años ya, y me decía, dice, yo estos días estaba pensando, dice, Raulito debe estar contento porque escuchó decir que el gobierno iba a poner impuestos a los ricos. ¿Nos escucharon? Claro, entonces decía, bueno, qué bueno, ahora viste, hijos, ahora están haciendo lo que ustedes siempre dijeron. Entonces, bueno, la onda es que hay que explicarle también a mucha gente que esos términos, diciendo, bueno, es de alguna manera un homenaje a nuestra pelea que hemos hecho histórica, ¿no? De ninguna manera le está tocando interés de verdad a los grandes capitalistas y demás. Entonces, eso también es importante decirlo, porque no alcanza con sacarle el 1% y demás. Acá hay medidas básicas para tomar, Mica, que la venimos planteando desde el inicio, que son, por ejemplo, un sistema único sanitario, es decir, declarar de utilidad pública todas las empresas que produzcan insumos para respiradores, reconvertir empresas reconvertirlas, empresas automotrices, ponerlas a fabricar respiradores, expropiar, declarar de utilidad pública y expropiar a los Blaquier y sacarle todo ese alcohol y poder hacer alcohol en gel para distribuir masivamente a toda la gente. Es decir, dejémonos de joder con esta historia de que un puntito, otro puntito, y somos todos, en este barco estamos todos, y quédate en casa, y todo el chamullo que nos hacen todos los días, cuando hay gente que la está pasando horrible, cuando no se está preparando las condiciones para subir. Vos sabés que hay mucha gente en los hospitales, y esto también hay una denuncia fuertísima, de que a la gente de limpieza no le dan ni siquiera barbijo. A la gente de limpieza de los hospitales no le dan barbijo. Y entonces, ¿de qué nos hablan cuando nos dicen
estamos todos en esta, un aplauso pará, loco, o sea, No, y Raúl, poner yo hablaba presupuesto. Entonces yo creo que este impuesto del que habló Nico y Romina tiene que ver con esto, para verdaderamente hacer un plan, pero que esté destinado a esto, porque un detalle más con esta cuestión, por lo menos el proyecto del gobierno, de poner un impuesto más, ¿no? El gobierno por ahí habla de poner un impuesto más, pero para seguir pagando la deuda, para seguir manteniendo las cosas más o menos como están. Y nosotros verdaderamente queremos un plan de emergencia que aborde esta crisis, pero de verdad. Sí, qué intereses toca, cuánto va a tocar y a dónde va a ir esa plata. Son grandes preguntas que deberíamos hacer, que deberíamos interpelar. El otro día hablando con trabajadores de la salud, hicimos un vivo con Anto, trabajador de la salud del Hospital Castro Rendón, y me contaba que para la empresa y de hecho también para el gobierno, los trabajadores de la limpieza, que hoy es una empresa tercerizada, no son trabajadores de la salud. Entonces, esos mismos laburantes que hoy se exponen, que limpian el hospital, que lo dejan en condiciones para que uno se pueda atender, hoy para la empresa y para el gobierno no son trabajadores. La verdad que es indignante escuchar ese tipo de comentarios porque no lo puedes creer. Son los que limpian el hospital y ya hay muchos casos. En el Garrahan hay una trabajadora de la limpieza que infectada. Otra de las cosas que me parecía, volviendo al tema este de tocar los intereses de los grandes empresarios, y hablamos de grandes capitalistas y grandes empresarios y grandes terratenientes, dueños de las grandes tierras de la Argentina, es que son aproximadamente 15.000 personas. Es una minoría, es tocarle los intereses a una minoría realmente, porque son 15.000 personas aproximadamente. Eso informaba a la Izquierda Diario, que a mí me llamaba la atención y que me pareció un dato muy concreto y muy copado para reflexionar, porque no le estamos tocando a las grandes mayorías. Le estamos tocando a los que tienen de verdad muchísimo dinero. Sí, totalmente. Fíjate que ahí es donde también toda la oposición de derecha, ¿no? Trata de lanzar una campaña de miedo diciéndole a la clase media, ojo que te van a sacar a vos, te van a sacar el kiosquito, te van a sacar, vos tenés un taller mecánico, te lo van a sacar. O sea, empieza toda una campaña de miedo y de terror cuando falsificando la realidad. Vos fijate al punto que llegan, que cuando en un momento se discutió lo de Paolo Roca, ¿no? Y sus arbitrariedades, los tipos empezaron a hablar de que todos los diputados se bajen el sueldo. Mirá de lo que son capaces de hablar cuando le quieren tocar los intereses a los grandes. Es decir, tocar algo de forma demagógica, justamente para que no le toquen los intereses a los Roca y a los grandes, ¿no? Entonces, eso es tal cual, digamos, ¿no? Esa es y yo creo que se va a exacerbar esta situación, Mica, porque no hay mucha alternativa. Esta crisis, esta parálisis económica, todo el mundo, es obvio que esta parálisis económica va a traer consecuencias gravísimas para adelante. El tema es que, es decir, este parate en la economía, este parate económico internacional y nacional, el precio del petróleo por el piso, todo esto, ¿quién lo paga? Esa es la discusión, porque el parate económico va a existir. El tema es si otra vez van a ser los trabajadores con más indigentes, con millones de desocupados, con salarios por el piso, con convenios colectivos de trabajo tirados a la basura. Se va a transformar todo en papel mojado desde un punto de vista. Es decir, todos los convenios, todo lo que sea, es papel mojado frente a una crisis que si no se la aborda a fondo, si no se va al hueso con esta discusión y se lo hace pagar a los grandes capitalistas, vamos a ser los trabajadores una vez más que paguemos con hambre, con miseria, digamos, toda esta situación. Yo creo que esto es importante pensarlo a fondo. Es muy importante además organizarse en este tiempo, sea en forma virtual o en forma efectiva. Yo valoro muchísimo, Mica, incluso el activo. Por ejemplo, en los UTEBA, en el Gran Buenos Aires, hubieron muchos sectores de maestras que tomaron las cosas en sus manos y empezaron a ir a las escuelas, cuidándose y todo, para poder repartirle la comida a los pibes y pibas que estaban sin comer. Veo muy importante, por ejemplo, los pibes, los estudiantes, que se anotan en voluntariados para dar una mano. Por ejemplo, en la Textil Neuquén, con nuestras obreras textiles, las compañeras del Parque Industrial, desde el Centro de Estudiantes de Humanidades se organizaron voluntariados para ir a dar una mano a la Textil, digamos, con los cuidados necesarios, se toman la temperatura, pero están colaborando activamente
con una gestión obrera. Yo creo que eso tiene una validez enorme, la organización, la militancia, y no esperar a que esto venga, porque si no tomamos las cosas en nuestras manos, no podemos dejar nuestra salud, nuestra vida y nuestro futuro en manos de los gobernantes y mucho menos de la policía en las calles, ¿no? Que los trabajadores estén en su casa y la calle esté llena de policía. Eso no puede pasar. Digamos, tenemos que empezar a organizarnos y yo creo que cada pequeño gesto de organización es muy válido hacia adelante. De hecho, esto lo hemos venido manteniendo también en las gestiones obreras, digamos, con guardias en Sanón, en Cerámica Neuquén, en Estefani, y tratando también de ir apoyando la pelea de nuestras compañeras textiles, y a nivel nacional, con ejemplos como el de Madigraf, donde los compañeros y compañeras están haciendo alcohol en gel y todo. Nosotros también pusimos nuestra fábrica a disposición, apenas lleguen las cosas, ponernos a laburar en eso porque nos parece que tenemos que hacerlo en forma activa. La espera pasiva nos mata. Sí, obvio, totalmente. Me parece muy importante lo que dice Raúl, porque si nosotros no empezamos a cuestionar, en principio cuestionar y decir, bueno, ¿quién va a pagar la crisis? Si los capitalistas, los grandes empresarios que hoy están en sus grandes mansiones disfrutando de una cuarentena muy distinta a los hacinados de las favelas de Brasil, por ejemplo, o los hacinados en las villas de emergencia, que hay un montón, cientos en Argentina. La verdad que es una pregunta que nos deberíamos hacer, que venimos discutiendo, digamos, en estos vivos. El otro día tuvimos un vivo con la presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades que nos contaba justamente este trabajo de voluntarios que están haciendo los estudiantes ahí junto con las textiles, y también empezar a no solamente a reconvertir la fábrica, sino también algunas lógicas, como por ejemplo, ¿por qué la universidad tiene que estar al servicio, sus laboratorios tienen que estar al servicio de las grandes petroleras como Apache? ¿Por qué no pueden estar al servicio justamente de brindar con los insumos que corresponde y que debería mandar Nación, estar al servicio de los trabajadores de la salud que hoy necesitan más que nunca mejores condiciones para poder desarrollar su labor, porque realmente están trabajando en condiciones muy malas y que ellos lo vienen denunciando en todos los hospitales del país. Y otro punto que también me parece importante, que vos hablabas de la organización y no quedarnos quietos, cómo se empezaron a organizar y cómo empezaron a denunciar fuertemente los jóvenes trabajadores de las casas de comidas rápidas como Burger King, como Mostaza. Bueno, acá Betos, salió una nota en la Izquierda Diario muy interesante hoy, de una denuncia de Betos Lomos, que es muy conocida, es una red de comidas muy conocida. Y bueno, ¿vos cómo ves esto? Una juventud que empieza a decir, no, basta, no quiero que me recorten el salario, no quiero pasarla mal, y quiero empezar a vivir la vida y no quiero que me traten como una cosa descartable, me recorten el salario, cuando ellos ganan millones y millones por la fuerza de trabajo de esos pibes. Sí, totalmente, es un proceso bastante importante. ¿No? Incluso los pibes se habían empezado a organizar en Rappi, Globo, digamos acá, ¿no? Que empezaron a organizarse justamente porque es un maltrato y una superexplotación zarpada la que sufren estos pibes y pibas en condiciones re precarias. Y ahora yo creo que porque esto es lo otro, Mica, esos procesos existen, se están dando en muchos lugares, ahí se están dando acá, pero no los toma ningún medio casi. ¿Dónde están los grandes medios, ¿no? De los reyes de las noticias? Que estas noticias no salen en ningún lugar. Bueno, por eso la Izquierda Diario se ha transformado en una herramienta fundamental para poder hacer visible lo invisible, las bancas del Frente de Izquierda, tanto en el Consejo Deliberante como en la legislatura de Neuquén, para darle visibilidad a la pelea de estos pibes. Yo creo que, Mica, tenemos un trabajo grande para rodear de solidaridad a esta juventud que empieza a organizarse, empieza a ser visible y es muy perseguida. Vos sabés que por cada denuncia que hace un pibe vienen los aprietes, pero zarpados por parte de las patronales. Y es una vergüenza absoluta, digamos, una complicidad. La Subsecretaría de Trabajo de Neuquén, el Ministerio de Trabajo de Nación, están siendo solamente escribanías para certificar los despidos, las suspensiones, las bajas salariales. Es decir, la verdad, teóricamente siempre te muestran, ¿no?, que una subsecretaría de trabajo, que un ministerio de trabajo está para intermediar, para cuidar los derechos de los más vulnerables. Es el chamullo que te hacen siempre. Sin embargo, están para certificar todos los ataques patronales que se están produciendo todo este tiempo.
Por eso es tan importante, tiene una validez enorme la pelea de los jóvenes que se empiezan a organizar. Hay que bancarlos, darle una mano, darles una mano, darle cobertura y hacer visible una lucha que es invisible. Porque yo escuchaba y desde el inicio de esta cuarentena siempre me dio mucha bronca, digo, ¿no? De cuando te decían, quédate en tu casa pelotudo, quédate en tu casa, ¿no? Con insultos, todo, ¿no? Quédate en tu casa, quédate en tu casa. Eso es para un sector que verdaderamente lo podía hacer y estaba bien para cuidarse, ¿no? Pero hay millones de trabajadores que no. Y yo decía, ¿quién te saca la basura a vos todos los días? Quédate en tu casa. Señor, quédate en tu casa. ¿Quién te saca la basura todos los días? ¿Quién te atiende en una farmacia? ¿Quién te atiende en una estación? ¿A quién le pedís muchas veces la comida, una pizza, hasta un helado estos días? Bueno, El me he mundo cruzado no con se pibes queda en en el tu barrio. casa. Claro, no. Entonces, vos tenés que, también esa gente tiene que tener garantía. Tiene que tener garantía, el que tiene que laburar sí o sí, tiene que tener garantías sanitarias para poder hacerlo. Ujú. Y por otro lado, Sí, sí, que haya un salario de 40 que no puedan laburar. Y en este sentido, bueno, la primera línea de los trabajadores y trabajadoras de salud, la verdad, impresionante. Mirá, yo creo que muchos de los sectores que siempre se lo ninguneó, se los trató como laburantes de segunda, vos te das cuenta que sin la clase obrera no se mueve nada, y que justamente los trabajos menos reconocidos son los más valiosos del día de hoy. Fíjate si no hubiera compañeros y compañeras de recolección de basura en las calles. Una provincia, un país no dura una semana. Si no hubieran trabajadores y trabajadoras que garantizaran la limpieza en los locales, sí. estaría todo el mundo contagiado. Es decir, y entonces ahí te das cuenta que los únicos que mueven el mundo son los laburantes, que los patrones están solamente para llevársela. Che, ¿sabes qué, Raúl? Me da la sensación, no, totalmente de acuerdo, me da una sensación, no sé si vos seguro que la tuviste, todos la tenemos, viste que vos en Facebook o en Instagram tenés distintas publicidades que te meten, ¿no? Y hay una que es de Rapipago no, perdón, mezclo, de Rappi de comida, o Globo, creo que era de Globo, y dice, bueno, quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Y encima dicen volando, ¿viste? Ahora en Rosario un colectivero chocó a un pibe. Bueno. Es tremenda la situación de los pibes. Bueno, entonces yo veía esa publicidad que decía, quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Después vos ves las denuncias que hacen muchos pibes que lo está parando la policía y que les dicen no podés circular. Tenés que cumplir la cuarentena y los penalizan porque te lleva una causa penal. Sí. ¿No? Entonces, vos decís, después hay una ley, un decreto que dice que están prohibidos los despidos. Ahora, Pablo Roca despide y ratifica los despidos, 1.500 familias en la calle. Entonces, hay decretos y hay leyes que tenemos que cumplir. Ahora, hay sectores que no la cumplen. Pablo Roca es un ejemplo y estas empresas también, digamos, porque ¿por qué tienen publicidades que dicen que ellos pueden llevar la comida, pero la policía los termina penalizando a los pibes que llevan la comida, efectivamente? Entonces, la verdad que hay decretos y leyes que las tenemos que cumplir nosotros nada más, me parece, ¿no? Es verdaderamente injusto. Sí, bueno, sí, las leyes están hechas para el patrón. Las leyes están hechas. Las leyes son las que dictaminan que pueda haber millones de personas que se mueran de hambre o de desnutridos, mientras tipos acaparan, y eso te permiten las leyes, justamente, por eso son las leyes del capitalismo. Pero además de eso, digamos, está todo lo demás que está pasando está lleno de denuncias de abusos policiales, ¿no? Esto de policías maltratando pibes y pibas, en contraste con el otro tratamiento que tienen los tipos que llevan una tabla de SART arriba de su auto, que los golpean hasta su casa y el tipo se les caga de risa en la cara y todo bien, los deja como unos idiotas que son y los trata como estúpidos y quedan como que no pasa nada. Total, son los fieles sirvientes de esa clase. Ahora, si ven un pibe de barrio a un laburante, se comen el abuso rápidamente, ¿no? Entonces, esas fuerzas represivas que están para cuidar de los intereses a los ricos, obviamente muestran el hacha en cada situación. Y ahora lo mismo, digamos, ¿no? Ahora lo mismo, nosotros tenemos memoria.
El otro día charlábamos también y escuchaba un vivo que hicieron en Río Negro, nuestra compañera Laura Sigüe Santillán, ¿cómo se llama? Con Sergio Maldonado. Y Sergio Maldonado decía, bueno, es la misma gendarmería la que desapareció y asesinó a mi hermano. Es la misma policía que la puso. Es la misma policía, dice, que te apalea cuando vas al lago escondido y mostrás las propiedades de Lewis, los mismos que a un tipo de saco y corbata le dicen, señor, lo tengo que escoltar hasta su casa, hasta su domicilio. Bueno, vos te das cuenta para qué clase sirve esa gente, digamos, ¿no? Entonces es siempre lo mismo. Por eso es muy importante también poner de manifiesto y denunciar todos estos abusos policiales. Y un renglón aparte de esto también, que son todos los laburantes golondrinas. Los trabajadores golondrinas que están en Mendoza, en Santiago, en la provincia de Río Negro. Hemos recibido muchísimas llamadas de gente que sea... Mientras, mirá, en un primer momento se hacían estos vuelos internacionales para traer a hermanos... Los repatriar. Claro, repatriar. Repatriados. Claro, lo cual está bien. Ahora, a un laburante, al que te levanta la cosecha, al que te está laburando el campo, hermano, lo dejás tirado en un galpón. Es terrible. ¿Viste? Y aparecen con los bebés, porque muchas familias van a laburar con los bebés en UPA, porque no los pueden dejar todos los pibes. Y esas familias están tiradas, hacinadas en galpones. Entonces no sean caraduras a la hora de decirnos quédate en casa y todos los chamullos baratos que nos hacen. Hay un maltrato y muestra tanto la crisis, muestra tanto esta diferenciación de clase que hacen lo que hacen, que la verdad que da un odio enorme, pero ese odio hay que transformarlo en organización y hay que transformarlo en militancia. Porque si no nos organizamos y todo eso, nosotros somos los próximos parios. Los próximos que vamos a estar hacinados en galpones. Yo inclusive, es más, ¿viste? Yo me golpeaba mucho lo de los laburantes golondrinas, porque me acordaba mucho también de Daniel Solano. De Daniel Solano en la provincia de Río Negro, que lo desapareció la policía de Río Negro, con complicidad de jueces, de gobierno, de todo, y nunca apareció. Entonces estaba lleno de Daniel Solano, y muchos se rasgaban las vestiduras, ¿no? Muchos se rasgaban las vestiduras diciendo, sí, los trabajadores, golondrinas, y los tienen tirados como a perros, y peor, en Mendoza, en la provincia de Río Negro, y en muchísimos lugares donde la gente va a levantar las cosechas y están tirados ahí. Y están tirados ahí ahora. Entonces que no nos vengan a hacer chamullos de hermanos, que estamos todos juntos en la misma, en esta. Mentira. Hay diferenciación de clase brutal. Y para eso nos tenemos que organizar. Mentira, totalmente. Yo también llamo a todos, digamos, los que nos escuchan. Tuvimos muchos buenos devoluciones de los vivos que estuvimos haciendo, donde, bueno, hay mucha indignación, mucha bronca, mucha gente que no está llegando a fin de mes, mucha gente que justamente ve esto, que tampoco muestran en los medios de comunicación cómo muchos trabajadores golondrinas hoy están varados en Mendoza, mostraban la terminal, cómo estaban durmiendo en el piso. Un maltrato a los trabajadores que es increíble, que es indignante y que te genera muchísima bronca. La verdad que cómo nos tratan a nosotros y cómo los tratan a ellos. Y que después vengan a cantarme una canción tan pedorra como Supón, esa de los famosos que cantaban Imagine de John Lennon, que pobre sabrá pegar un tiro porque no quería hacer nada, pero la verdad que es indignante que nos digan que todos tenemos que solidarizarnos, que todos tenemos que hacer los esfuerzos, pero nos vienen diciendo eso desde Macri. Macri también venía diciéndonos eso. Entonces, la verdad que siempre tenemos que esforzarnos y ser solidarios nosotros, que de hecho lo somos naturalmente, porque mirá las textiles que reorganizaron y reorientaron su fábrica, digamos, me parece que hay vastos ejemplos de cómo los trabajadores se solidarizan, pero hay muy pocas políticas para poder ayudar concretamente a los laburantes. Por ejemplo, estos 10.000 pesos del gobierno que otorgó este bono de emergencia familiar, en mayo recién, Raúl. Mucha gente lo va a cobrar en mayo. Los jubilados haciendo filas, habían jubilados que se desmayaron, jubilados con respiradores yendo a cobrar porque tenían que pagar sus medicamentos, comida y todo lo que necesitan. Entonces, la verdad que no me vengan a hablar de que estamos todos juntos en esto. Bueno, perdón, me enojé. Yo también me enojo. Ya me calenté. Sí, me calenté. El otro día, Raúl, ahí en La Izquierda Diario, el Noti del Mediodía, que recomiendo, hay muchos que nos escribieron que lo veían.
Hubo un especial de las gestiones obreras que fue muy interesante, donde, bueno, hablaron vos, Marina Catilado de la Textil, Andrés Chaplin, que actualmente es diputado por la provincia de Neuquén por el PTS en el Frente Izquierda y es secretario adjunto del sindicato ceramista, vos también, y vos contando un poco, digamos, de la reconversión de las fábricas y cómo estaban a disposición, digamos, de aportar a la crisis sanitaria para poder resolver este tema, hablaste del control obrero de nuestras propias vidas. A mí me gustó mucho esa frase, quería que comentes, digamos, como lo charlaste, como hablaste ahí en Noti, que en este auditorio que lo puedas, te puedas explayar, porque me pareció muy interesante, de tomar el control de nuestras propias vidas y pensar, bueno, qué sistema de salud queremos, qué intereses vamos a tocar, cuál es una de las formas para, como los testeos masivos, cuál tiene que ser una medida sanitaria concreta para que podamos resolver profundamente esta crisis. Bueno, un poco eso para ir terminando. Está muy bien, está muy bien. No, mira, lo primero yo creo que tenemos que, no podemos mirar esto con pasividad, no podemos estar simplemente mirándola pasar porque ni tampoco comprando los discursos del gobierno. Yo sé que desde hace un tiempo esta parte hay como mucho conformismo, ¿viste? Te dicen, bueno, pero es lo que hay. Bueno, pero ¿qué preferís? ¿Más? Bueno, ¿qué preferís? Claro, pero es onda, ¿me entendés? Siempre conformate con lo... Y ese conformismo nos va hundiendo cada vez más. Yo creo que desde ese punto de vista que hay que cuestionarse. Primero, el origen de esto es un origen de la voracidad capitalista. En segundo lugar, es difícil de afrontar con todos sistemas de salud privatizados, capitalismo. Y el tema, si la salida es capitalista, vamos a estar en problemas serios. Digamos, no podemos regalar de nuestra vida y nuestra salud. Yo recordaba en ese vivo que hicimos desde las gestiones obreras, si hay algo que motorizó y despertó a los obreros de Sanón, porque en Sanón no es que siempre había conciencia de clase y todo, era una fábrica que no te daban ni bola. En la fábrica en Sanón, cuando yo hablaba en el comedor, alguien hablaba en el comedor y decía, che, hay compañeros desocupados, decían, déjate joder con esas cosas, zurdo. Vos que sos zurdo, siempre tenés que buscar del pelo al huevo, siempre estás desconforme. Si acá en Sanón trabajamos bien, si acá en Sanón tenemos laburo, exportamos a 15 países, yo le decía, compañero, hay crisis capitalista, siempre lo mismo, los zurdos, siempre tirando pálida, ¿no? Esa era la discusión en Sanón, hasta que nos llegó el día. Hasta que nos llegó el día. Y cuando nos llegó el día, fue una de las reacciones en Sanón. Cuando murió Daniel Ferraz, cuando murió un compañero nuestro, un pibe de 21 años, que nosotros estábamos haciendo casi 1.000.000 de metros de producción, nos rompíamos el lomo, hacíamos doble turno, logramos 16 horas en la fábrica y nos pagaban las horas extra, todo. Por eso la gente no quería hablar de otra cosa. Por eso la gente decía, no rompa, Godoy, cállate la boca, dejá que estamos laburando y estamos ganando bien. Yo decía, compañero, no le importa. Bueno, y cuando murió Daniel y lo llevaron se descompuso y lo llevaron a enfermería, y la empresa que estaba fabricando casi 1.000.000 de metros cuadrados por mes, que recibía crédito y subsidio del gobierno, exportaba a 16 países, etcétera, no había un cochino tubo de oxígeno para salvarle la vida a Daniel. O sea, éramos menos que un repuesto. Y nosotros ahí hicimos asamblea y hablamos, pero con los ojos llenos de lágrimas. Y dijimos, basta, loco, basta. Se dan cuenta que no valemos nada, que para los tipos no les importamos, no les importa la vida del laburante. Entonces, o tomamos nosotros nuestra vida en nuestras propias manos, en nuestra propia salud, o estos tipos nos matan. Sí. Y ahí yo creo que fue un impacto muy fuerte en un sector muy importante de Sanón. Y ahí cambió mucho la cabeza. Y ahí por primera vez, y estoy hablando hace muchos años atrás, estoy hablando del año 2000, año 2000, se formó la primera comisión de mujeres en Sanón, con esposas, madres, hijas de obreros. Y esa comisión de mujeres habló también, nos motive a organizarnos. Está la red internacional de diarios, en todo el mundo la izquierda diario, están compañeros de las agrupaciones en salud, agrupaciones en docentes, agrupaciones en ceramistas, están nuestros compañeros y compañeras combatiendo en primera línea, nuestros compañeros de salud en Francia, en Alemania, en Chile, en Brasil.